El anterior narrador se fue porque no le pagan bien. Bueno, los personajes, músicas y animes no son de mi propiedad, solo es la historia. Ojalá que sí me paguen bien. Capítulo 1. Un nuevo comienzo en Sinnoh. Una mañana tranquila en Pueblo Hoja Verde se vio interrumpida por un destello deslumbrante que envolvió a un joven en su habitación. Aturdido y confundido, Red se encontró en un lugar desconocido, rodeado por muebles extraños y un pequeño Turduik que lo observaba con curiosidad. ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó Red, sus ojos escudriñando la habitación en busca de respuestas que no llegaban. El Turduik, ajeno al desconcierto del recién llegado, se movía con curiosidad, emitiendo sonidos que resonaban extraños y desconocidos para Red. No entiendo nada de esto. ¿Por qué estás aquí?, exclamó Red, con una mezcla de miedo y frustración filtrándose en su voz temblorosa. Nerviosismo y desconcierto eran las emociones que inundaban la mente de Red mientras intentaba comprender la situación que le rodeaba. Mientras Red intentaba comunicarse con el Turduik, su mirada nerviosa y el temblor en sus manos, reflejando su miedo hacia las criaturas que no comprendía, el ambiente en la habitación se cargó con la tensión del miedo que envolvía a Red. Sus ojos, fijos en el Turduik, reflejaban un temor que iba más allá de lo desconocido. Cada movimiento del pequeño Pokémon lo hacía retroceder, su corazón latía con fuerza y su respiración se aceleraba. ¿Qué eres tú?, tartamudeó Red, sus palabras apenas audibles, mezcladas con el miedo que paralizaba su cuerpo. El Turduik, con sus movimientos juguetones, no parecía percibir el pánico de Red, pero cada gesto suyo aumentaba la ansiedad del joven. No te acerques más, gritó Red con desesperación cuando el Turduik se acercó, su voz resonando en la habitación vacía. El miedo se apoderaba de Red, su mente luchando por entender a esa criatura que para él representaba lo desconocido, lo incontrolable. Los latidos acelerados del corazón de Red resonaban en la habitación, el sudor frío recorría su frente y sus manos temblaban sin control. «Detente», exclamó Red, retrocediendo hasta chocar con la pared más cercana, sus ojos llenos de pavor mientras intentaba controlar el caos interno que lo invadía. El Turduik, confundido por la reacción del joven, se detuvo y lo miró con curiosidad, sus ojos reflejando la inocencia de un ser que no entendía el impacto de su presencia en Red. La habitación quedó en un tenso silencio, solo interrumpido por la respiración agitada de Red. El temor se había apoderado de él, dejándolo paralizado frente a la presencia del Pokémon. No me hagas daño, susurró Red con un hilo de voz, más como un ruego que como una afirmación. El Turduik, ajeno al miedo que había desatado en Red, dio un paso atrás, como si intuyera la incomodidad que su presencia causaba. Lo siento, no quería asustarte, murmuró Red, su voz temblorosa reflejando un intento de apaciguar la situación. Un alivio momentáneo. Turduik, con una expresión de curiosidad y ternura, emitió un sonido suave, como si tratara de comunicarse con Red en un nivel más allá del lenguaje. El Turduik, con una expresión de curiosidad y ternura, emitió un sonido suave, como si tratara de comunicarse con Red en un nivel más allá del lenguaje. La mirada del Pokémon reflejaba una intención amigable, buscando establecer un vínculo que trascendiera las barreras del miedo. Red, aunque aún tembloroso, percibió esa suave resonancia del Turduik como un gesto de paz. A medida que la tensión disminuía, su corazón latía con menor intensidad y sus manos dejaron de temblar. Lo siento, no quería asustarte, murmuró Red, tratando de comunicar su arrepentimiento por su reacción descontrolada. El gesto del Turduik, aunque simple, marcó un punto de inflexión en la percepción de Red hacia los Pokémon. La curiosidad comenzó a superar al miedo inicial. El Turduik, con gestos delicados, continuó emitiendo sonidos suaves, buscando conectar de alguna manera con Red. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó Red con cautela, su voz ya no temblaba tanto como antes, mostrando un atisbo de interés por entender al Pokémon. El Turduik, con movimientos suaves y un brillo juguetón en sus ojos, parecía intentar transmitir algo a Red.
Emitía sonidos rítmicos y amigables, como si quisiera establecer una comunicación más allá de las palabras. La curiosidad recién despertada en Red, su deseo de comprender y comunicarse con el Turtwig. Los latidos acelerados de su corazón se fueron desvaneciendo, dando paso a una sensación de expectativa. ¿Quieres decirme algo importante?, murmuró Red, acercándose tímidamente al Pokémon, su miedo inicial cada vez más disipado por la necesidad de entender lo que el Turtwig intentaba expresar. El Turtwig, con gestos más enérgicos, se movía alrededor de Red, como si intentara mostrar algo en la habitación. Emitía sonidos entrecortados, como si estuviera señalando algo específico. ¿Estás tratando de mostrarme algo?, preguntó Red con una sonrisa incipiente, su nerviosismo reemplazado por una creciente emoción al percibir la intención amigable del Pokémon. Red, movido por la curiosidad y la emoción, se acercó al Turtwig, dispuesto a intentar descifrar los mensajes no verbales que el Pokémon intentaba transmitirle. Con pasos cautelosos pero determinados, se aproximó al pequeño ser que, de alguna manera, había despertado su interés. El Turtwig, con gestos cada vez más expresivos, señalaba objetos en la habitación con movimientos ágiles. Emitía sonidos suaves y variados, como si intentara comunicarle a Red algo importante. ¿Estás señalando esto?, preguntó Red, apuntando hacia el objeto que el Turtwig parecía indicar con su mirada y sus movimientos. La determinación de Red por comprender al Turtwig, sus ojos brillaban con entusiasmo mientras intentaba descifrar los gestos y sonidos del Pokémon. El Turtwig asintió con un movimiento de cabeza, emitiendo un sonido alegre que resonó en la habitación. Parecía complacido por la comprensión parcial de Red. Entiendo. ¿Es este objeto importante para ti?, expresó Red con entusiasmo, mostrando su deseo genuino de establecer una conexión con el Pokémon. El progreso de Red, su habilidad para interpretar los gestos del Turtwig y su determinación por comprender la comunicación no verbal del Pokémon. El Turtwig, con gestos afirmativos y una expresión de alegría, parecía sentirse comprendido por Red, creando así un vínculo incipiente entre ambos. Su mirada reflejaba una complicidad naciente, como si hubieran logrado traspasar una barrera invisible entre dos mundos diferentes. Red, maravillado por la conexión que estaba comenzando a establecer con el Turtwig, se sentía emocionado y fascinado por este nuevo entendimiento mutuo. La curiosidad y el anhelo por conocer más sobre estos Pokémon se avivaron en su interior. «Eres increíble», susurró Red, con una sonrisa que iluminaba su rostro mientras observaba al Turtwig. La sorpresa y el asombro que inundaban a Red al darse cuenta de la posibilidad de comunicarse con los Pokémon de una manera que nunca antes había imaginado. El Turtwig, en respuesta al elogio de Red, emitió sonidos juguetones y movimientos amigables, como si quisiera expresar gratitud por haber encontrado a alguien que intentara entenderlo. «Vamos a aprender juntos», exclamó Red emocionado, extendiendo su mano hacia el Turtwig en un gesto de amistad y complicidad. La determinación de Red por sumergirse aún más en este mundo nuevo y desconocido. El joven estaba decidido a explorar, aprender y forjar lazos más fuertes con los Pokémon que ahora compartían su vida. Con una sonrisa llena de entusiasmo, Red se levantó del suelo, donde había estado interactuando con el Turtwig. Sabía que este encuentro marcaba el inicio de una travesía que cambiaría su vida para siempre. «Vamos, amigos. Es hora de descubrir este mundo juntos», exclamó Red con emoción, extendiendo una invitación a todos los Pokémon presentes en la habitación. La emoción y el espíritu aventurero que impulsaban a Red a dar el primer paso hacia lo desconocido. Los Pokémon, con gestos de complicidad y entusiasmo, comenzaron a moverse, listos para seguir a su nuevo amigo. En un gesto de entendimiento y aceptación mutua, los Pokémon, liderados por el Turtwig, salieron de la casa con Red. Juntos, emprendieron el camino hacia una aventura llena de descubrimientos, desafíos y vínculos que se fortalecerían a medida que exploraban la región de Sinnoh.
La historia continúa explorando como Red, acompañado por estos Pokémon, se sumerge en un viaje de autodescubrimiento y conexión con las criaturas de este mundo, mientras se aventura a través de Sinnoh en busca de experiencias y retos que le permitan